el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orden y no vacilas. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor,
la santidad adorna tu reino. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, en esta cincuentena pascual que estamos viviendo, el Señor, a través de su palabra, nos llama constantemente a renacer a una vida nueva. Nuevamente se escucha a través del eco del Evangelio que el Señor nos invita a confiar, a tener fe. El que cree, el que tiene fe, el que confía realmente en la palabra y en la acción de Dios, es quien puede acceder a la vida eterna. Escuchamos nuevamente, como el día de ayer, este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo. Un diálogo en el que Jesús manifiesta la importancia de confiar en la palabra de Dios, la importancia de confiar en la voluntad de Dios para obtener la vida eterna, para que esa vida se haga efectiva en nosotros como fruto de la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús habla de un renacer de nuevo. Nicodemo no entendía las palabras de Jesús. Nicodemo cuestiona cómo puede un hombre volver a meterse al vientre de su madre para renacer. Jesús aclara firmemente que no es renacer en la carne, sino renacer en el Espíritu de Dios. Y ese renacer en el Espíritu de Dios suscita la confianza en la voluntad de Dios para obtener la vida eterna. Hoy escuchamos de una manera muy clara cómo Jesús se refiere a esta acción del Espíritu Santo en un renacer y morir al pecado, morir al hombre viejo, morir a las malas acciones.
Incluso Jesús cuestiona al mismo Nicodemo: ¿tú eres maestro y no sabes esto? Es decir, que en muchas ocasiones el hombre se conforma solamente con obtener conocimientos y no llevarlos a la vivencia, a la práctica. En muchas ocasiones el hombre tiene esa necesidad, ese deseo de conocer, de saber, pero no de llevarlo a la práctica, no de hacerlo vida, no de hacerlo una verdadera experiencia personal. ¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos tenido esta tentación de conocer, de saber, incluso de las cosas de Dios, de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros mismos, conociendo la doctrina cristiana, la doctrina que la Iglesia nos ha enseñado y que ha fundamentado a través de la palabra de Dios, cuántas veces nosotros, conociendo la doctrina que el magisterio ha instituido para que nosotros creamos, actuamos de una forma contraria? Conocemos, pero actuamos como si desconociéramos. Voy a poner solamente un ejemplo que muy seguramente muchos de nosotros conocemos. Nosotros, los católicos cristianos, creemos en la vida eterna. Creemos que en el momento de la concepción, Dios que nos conoce, Dios que nos llama a la existencia, nos ha otorgado esa personalidad única, irrepetible. Y que una vez que se cumpla nuestra misión en este mundo terrenal, temporal, estamos llamados a participar la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros católicos cristianos que confiamos supuestamente, que creemos supuestamente en esta doctrina cristiana, hablamos de reencarnación? Teoría completamente contraria a lo que Jesús nos muestra en el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros como católicos cristianos, que se supone que tenemos nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesús, en el momento de dificultad, en el momento del problema, recurrimos a las limpias, a la lectura de carta, al hechizo, a la brujería? Porque nuestra confianza realmente no está firme en Jesús. Es decir, nos sucede lo mismo que a Nicodemo. Conocemos, pero no llevamos a la práctica. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero hacemos algo totalmente contrario. Es necesario entonces renacer en el Espíritu. Es necesario volver a tener esa confianza plena y verdadera en el Señor. Y la cincuentena pascual justamente va a ser ese renacer a través del acercamiento de la palabra, a través del acercamiento de la vivencia de los sacramentos. Bajo las circunstancias que vivimos en este momento solo de manera virtual. Pero ya decía claramente el Papa hace algunos días, qué importante es tener conciencia que esto es momentáneo. El encuentro digital acerca de los sacramentos que estamos viviendo es solamente momentáneo. Una vez que termine este tiempo de contingencia, tenemos que acercarnos a Jesús, tenemos que acercarnos a su iglesia, tenemos que tener ese encuentro físico, presente con Jesús Eucaristía. No podemos conformarnos con seguir un caminar virtual. Es solamente por la contingencia. Porque es a través de ese encuentro con Jesús que esa fe se afianza, que esa fe se fortalece, que esa fe encuentra respuesta a todas aquellas dudas que se pueden presentar. Nicodemo, dice el Evangelio, fue de noche a encontrarse con Jesús. Y fue de noche porque no quería que lo vieran sus compañeros, porque no quería que lo juzgaran. Sin embargo, aún a pesar de ello, acudió al encuentro con Jesús. Y en ese encuentro halló respuestas a las dudas que él tenía. Y muy seguramente afianzó su fe, su confianza en Dios, en que la voluntad de Dios es que él se salve
y llegue al conocimiento de la verdad, como es la voluntad para todos nosotros. Hermanos, que el momento difícil, que la situación contraria, que la situación crítica que podamos vivir, y no solamente hablo de esta pandemia, sino hablo incluso de todas las cuestiones personales, problemas que tenemos, problemas familiares, enfermedades, desavenencias, en las que podemos entrar en desesperanza, es decir, perder la esperanza, perder la confianza, y acudir a otros ritos, y acudir a fallarle a Dios en esa confianza firme, sea verdaderamente nuestra confianza y nuestra esperanza el Señor. Hermanos, cuando tú sientas ese desánimo, cuando tú experimentes esa desconfianza en Dios, toma su palabra, enciende tu cirio, que la luz de Cristo te ilumine y que ese espíritu te haga regenerarte, renovarte, renacer en el espíritu para volver a tener confianza, para volver a tener fe. Hoy día estamos viviendo un ambiente crítico donde nos hacen perder la esperanza, nos hacen perder la confianza. Pero aquel que está abierto a la palabra de Dios, aquel que confía en la luz de Jesús, no quedará defraudado. Hermano, confía, espera en el Señor y no serás defraudado. Pidamos pues al Señor esta fe firme, esta esperanza confiada en el Señor. Que así sea. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que han querido alegrarse con la resurrección de su Hijo. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar al mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de las sendas del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos al Señor. Pidamos al Señor en acción de gracias por el cumpleaños de Diego André López, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades materiales y espirituales de Alan Ochoa Romero y de la familia Ochoa Romero, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de salud de Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Graciela García, para que el Señor les permita contemplar su rostro en amor y en misericordia a través de la salud, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los médicos, enfermeros, enfermeras que durante esta pandemia se han esforzado por servir a los demás, para que el Señor recompense sus esfuerzos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos los hermanos que han vuelto a algunas actividades virtuales, especialmente por nuestros niños, por nuestros profesores, para que el Espíritu Santo nos ilumine y les conceda la gracia de servir y de amar su profesión, roguemos al Señor. Pidamos finalmente por todos los enfermos, los ancianos, los niños, por cada necesidad que hay dentro de nuestra comunidad parroquial, para que el Señor, que nos ha mirado con amor y misericordia a través de su resurrección, atienda nuestras súplicas, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar la fiesta pascual, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecuencia de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Presentamos pan y vino. Manos
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso sus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos fraternalmente el saludo de la paz. La paz de Cristo. A la cena del Señor.
sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude a la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos quedar en paz. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea.